Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar el pronunciamiento de algunos asambleístas acerca del incremento al salario básico unificado que ya anunció el Ministerio del Trabajo y que este incremento será de $10. Por lo tanto, el salario básico unificado pasará de 460 a 470. Escucharemos de este pronunciamiento desde el Legislativo. No debemos indicar que lamentable en nuestro país no puede llegarse a los acuerdos con la anticipación necesaria entre la parte patronal y la parte de los señores trabajadores. Y esto es lamentable porque al final llegamos a lo que se repite el cuento de todos los años, en que el ministerio simplemente fija por lo que él llama un tema de la inflación. Y los $10 de incremento no se compadece con el nivel inflacionario ni tampoco con el costo de la canasta básica familiar. Entonces, simplemente esto, yo debo decir, la culpa es especialmente los trabajadores, porque a la larga ellos no se sientan con la suficiente anticipación para que puedan consensuar, concertar y llegar antes de que finalice el año a tener una propuesta mucho más apegada a la realidad, no solamente de lo que signifique la inflación, sino que se compadezca con la verdadera valoración que hoy por hoy tiene la canasta básica familiar y que hoy está siendo deficitaria. Entonces, vemos no de muy buen agrado, pero al final ya hay que ser un tema de estricto acatamiento por parte del Ministerio del Trabajo. Desde el Frente Unitario de Trabajadores habían propuesto que se incrementa a $102 este salario básico unificado. ¿Esta propuesta se apegaba a la realidad o no? ¿Cómo lo ve usted? Debemos indicar que no necesariamente de pronto podrá ser ese valor del Frente Unitario de Trabajadores, pero sí podría ser un parte más medianamente sensato, pero si ellos mismos lamentablemente no son los que concurren con el tiempo necesario, hoy tenemos para decir, yo dije esta cantidad de 120, 130, pero ellos mismos no se han dado el tiempo necesario como para establecer los mecanismos, porque al final lo único que usted ha visto en las mesas de trabajo, ¿qué es lo que estamos teniendo hoy? Están incómodos, pero la incomodidad sale de ellos mismos. Esperemos que para el año venidero, que las condiciones económicas no van a ser del todo favorables para el Ecuador, puedan ponerse un valor que nos permita tener a los ecuatorianos una canasta mucho más digna en cuanto a la valoración. Legislador, en este sentido, por ejemplo, ya en cuanto a la reforma parcial sobre el financiamiento político, desde el bloque de los independientes, ¿cómo lo toman? ¿Están de acuerdo o no que se elimine o que continúe? ¿Cómo lo ven esto? Pues debemos indicar que a este momento, usted recordará también que ya la Asamblea tiene que conocer la nueva proforma presupuestaria, pero nosotros no podemos hacer cambios excepto en lo que significa las formas de cómo están las partidas, pero no va a haber ningún tema de variación. En esa perspectiva, lo único que debemos ver que va a ser mucho más caótico el nivel adquisitivo de las y de los ecuatorianos, porque el tema de desempleo ha estado demasiadamente alto y va a seguir demasiadamente alto, y en esas condiciones lo que menos vamos a tener es un empleo adecuado a nivel de los ecuatorianos, y como tal, lo que le corresponde al Ecuador a través del presidente es que pueda ejecutar y terminar con los apagones de luz para que se reactive todo el aparataje productivo, porque en este momento las 7 grandes empresas han sido hechos los cortes permanentes de 15 días y eso no resuelve los problemas. ¿Qué pasa con esos 7,000 trabajadores que están en este momento en la para indefinida por este corte grande de luz? Esto significa un impacto demasiadamente grande a la economía del Ecuador, porque si la empresa no produce, no pueden generar las ventas que ellos tienen. No hay una recaudación de parte del SRI y al no tener una recaudación tampoco las empresas podrán pagar a sus acreedores, y la parte patronal hoy por hoy tiene el artificio para decir, oigan, aunque no paguen las empresas, pueden seguir teniendo prestaciones. Sigue habiendo un perdedor, el IES porque no tiene recaudación y debe dar atención a las y los trabajadores a nivel del país. Esta mañana escuchaba a varios expertos económicos referirse al tema y hablar de lo injusto que es poner a negociar al trabajador con, digamos, con el empleador, porque por precautelar el empleo, digamos, tienes que ceder ciertas condiciones, sobre todo aceptar aumentos de esta naturaleza. Pero adicionalmente a aquello, explicaban que en términos de lo que ha dicho el ministro de Finanzas alrededor de que sostuvieron la dolarización y que eso justifica una serie de acciones que han tomado, no es tal, porque la dolarización se sostiene cuando hay circulante. Y si hay menos gente trabajando y hay menos dinero moviéndose en economía, a propósito de la recesión, entonces es muy poco probable que un aumento tan insignificante se traduzca en algo
favorable para las familias, uno. Y dos, que es un país, digamos, que si bien tiene uno de los salarios básicos más altos de la región, también tiene una canasta básica que no se alcanza con ese salario y es un país cuyos precios se equiparan con el primer mundo y sin embargo sus condiciones de vida, de servicios públicos y demás no lo son. Entonces, bajo todo este análisis, en un momento tan complejo, los trabajadores siempre acaban siendo los más perjudicados, porque adicionalmente hay otros casos donde el subempleo o el empleo informal no está considerado en este aumento y sin embargo es el que más mueve la economía de alguna manera. Entonces es una situación económica muy compleja que no puede leerse, digamos, lo laboral y lo económico por separado, tiene que leerse en conjunto y en ese sentido sí es preocupante porque entre sostener empleos adecuados, es decir, con contrato, con seguridad social y demás, y no hacerlo porque frente a esto se encuentran con la realidad de una economía golpeada por los apagones y demás, es una situación muy compleja que incluso mejorando las leyes como podemos hacerlo, se vuelve más difícil para que los empleadores tengan mejores condiciones, entre ellas un mejor salario. Asambleísta, los trabajadores estaban proponiendo que se incremente $102, pero los empleadores en cambio sustentaban que serían solo $4 lo que se debería incrementar. ¿Cómo ve usted estas propuestas? Claro, es muy complejo porque además, digamos, sobre todo la empresa privada tiene en este contexto el pretexto ideal y que no es un pretexto, es una realidad, que es 15 días de apagones próximamente, que es pérdidas millonarias cada día, es decir, hay, digamos, una justificación de contraparte del lado de los trabajadores, sobre todo de los privados, alrededor de este golpe de la crisis energética. Pero tampoco vemos un ministerio defendiendo adecuadamente a los trabajadores. ¿Cuántas, por ejemplo, denuncias de despidos intempestivos no se han tramitado? ¿Cuántas liquidaciones no han sido justas? ¿Cuántas maternidades no se han respetado en este marco de crisis energética y ha venido con despidos? Es decir, no es solo pensar que el incremento es una forma de beneficiar a los trabajadores, sino que viene una serie de detrimentos a los derechos laborales desde hace rato, incluso con presencia nuevamente de tercerización. Entonces es una cosa muy compleja y pensar que solamente el aumento de $10 atiende esta problemática real es prácticamente no ver el problema de fondo. La economía tiene que sostenerse, por supuesto, pero mientras más empleos, por ejemplo, adecuados, mejor estado de salud de la seguridad social, más jubilados atendidos adecuadamente y mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras alrededor de un empleo adecuado. Esas son las fórmulas que parece que el gobierno no entiende y únicamente está pensando en función de cómo privilegia a un sector que habitualmente es del privado, mientras los trabajadores siguen sin derechos adecuados. Asambleísta, sobre eso, la ministra del Trabajo sustentó que estos $10 se debe a la inflación que se prevé para el 2025. ¿Es así esta realidad que los $10 pues serviría realmente para este incremento de las personas que reciben el salario básico? De acuerdo a los especialistas económicos, estamos hablando de una inflación del 2% que justifica los $10. Pero ellos están pensando la economía en clave de digamos, del mercado de valores, en clave de la reserva internacional y en clave del riesgo país. Es decir, no están viendo, por ejemplo, otros coeficientes como el de Gini, que mide las condiciones alrededor de la desigualdad y mejores condiciones de vida real de la gente. Están viendo únicamente en quedarle bien a los multilaterales. Y entonces por eso nos dicen, el riesgo país ha bajado, pero el riesgo país es una ecuación, digamos, que se mide en función de cómo le quedas bien a los multilaterales, es decir, si pagaste a tiempo la deuda externa. Y mientras pagas la deuda externa, la deuda interna, que la llamamos algunos de nosotros, que es en salud y en educación, sigue en ceros. Entonces, por supuesto que para el gobierno puede ser una medida adecuada en función de cómo entienden ellos la economía y adicionalmente en función que hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que les obliga a hacer estas cosas. El acuerdo con el Fondo Monetario, por ejemplo, les obliga a cumplir a tiempo para que los desembolsos subsiguientes vengan también a tiempo, hacerlo en función de sus créditos puente, como pasó con este primer desembolso que fue directamente a la CAF, que es parte del fondo de los multilaterales, con mejores condiciones o diferentes condiciones, pero parte de los multilaterales al fin del día. Entonces, la realidad es que la economía pensada únicamente en función de la reserva internacional golpea internamente todos los días del bolsillo de la gente. Y en una economía en recesión hay menos dinero moviéndose. Lo que escuchamos en los micromercados del barrio o en la gente que nos traslada, en los taxis y demás, es que no es el mismo diciembre de todos los años, que a estas alturas, digamos, el tema era mucho más sólido para las economías de los micromercados que se defienden al día y lo propio los taxistas y demás. Entonces, eso da cuenta que la recesión es real y que deberían estar tomando otras decisiones, pero que lamentablemente no lo están haciendo porque están atados a las condiciones del Fondo Monetario. Asambleísta, desde tal vez la Asamblea se puede proponer que se trate este tema del salario básico a través de un proyecto de ley, a través de un proyecto de reformas o a través de la Comisión de Trabajo. Entiendo que hay una reforma integral que se piensa para el Código de Trabajo que me parece que es correcta. Hemos hecho un primer paso alrededor de los empleos jóvenes, que mi preocupación alrededor de eso es que pueden ser empleos no solo no adecuados, sino
maltratados, porque lo primero que te piden para el empleo es de experiencia, pero si eres joven y no tienes experiencia, entonces tampoco puedes aspirar a algo mejor, y entonces no garantizas que, por ejemplo, las prácticas profesionales que haces en la universidad sean parte de tu experiencia laboral, sino solo las pones como prácticas. Quizás si cambiaríamos eso, la cosa sería distinta, pero en este caso en particular me parece que sí deberíamos pensar en un proyecto más integral del Código de Trabajo, sobre todo ante la crisis que hemos vivido de pandemia y de crisis eléctrica, que por supuesto ha puesto en primer momento, en el primer frente de pagar la factura a los trabajadores. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos del pronunciamiento del asambleísta Jaime Guevara, asambleísta independiente y también miembro de la Comisión de Trabajo del Legislativo, quien señaló que ante este incremento de $10 que ha señalado el Ministerio del Trabajo al salario básico unificado, señaló que es necesario que se analice nuevamente esta propuesta, pero también tomando en cuenta que por parte de los empleadores también se ha propuesto su valor que ellos consideran pertinente de acuerdo a la inflación que se prevé para el 2025, tal cual como también lo señaló el Ministerio del Trabajo. Asimismo, escuchábamos el pronunciamiento de la asambleísta Gisela Garzón de Revolución Ciudadana, quien señaló que incluso esta propuesta podría darse a través de un análisis desde el legislativo con la presentación de un proyecto de ley que también podría incluirse otro tipo de vulneraciones de derechos que se han dado incluso a los trabajadores y que podrían ser tratados desde el legislativo. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.